Bienvenidos a esta nueva lección donde hablaremos acerca de la educación fundamental y donde veremos las orientaciones necesarias para dirigir positivamente nuestra existencia y la de nuestras generaciones. Hablaremos de los aspectos fundamentales en el desarrollo de un individuo, aspectos como la disciplina, el orden, la libertad, los miedos, la búsqueda de seguridad, cómo aprender a pensar, saber escuchar y saber vivir. Pero principalmente cómo lograr desarrollarnos como individuos íntegros para lograr una vida profunda y plena. La educación fundamental es la educación del mañana. Acompáñenos a descubrirla. La educación escolar que todos hemos recibido es una educación principalmente orientada a prepararnos para la vida en el mundo exterior. Sus contenidos están orientados a formarnos en áreas como la historia, la geografía, las matemáticas, el uso del lenguaje, las leyes de urbanidad, nuestros derechos, nuestros deberes, información de ciencia también para entender este mundo y más tarde orientarnos a desarrollar quizás una profesión o un oficio. Pero todo esto está orientado exclusivamente a lo que es el mundo exterior, al mundo que nos rodea y cómo vivir en él, por supuesto. Lo cual no deja de ser importante y necesario para la vida de una persona. Pero este tipo de educación olvida que eso es solo una parte de nuestra vida y que una educación que excluye una orientación clara y precisa de ese otro mundo, que es el mundo interior, es una educación de alguna manera incompleta y hasta cierto punto superficial. Podemos saber mucho del mundo exterior, pero si no sabemos nada acerca de nosotros mismos, tendremos indudablemente grandes problemas como los que hoy tenemos en nuestra sociedad y los que tiene, por ende, el mundo que nos rodea. La educación de hoy tiene un marcado tinte intelectual, donde debemos principalmente intelectualizar, memorizar, repetir, donde nuestra educación va dirigida a formar o a fortalecer lo que es nuestro centro intelectual, pero se olvida casi por completo de educar al resto de los centros. Citemos entre ellos al centro emocional, al centro instintivo, al centro sexual, al centro motriz y a esos centros superiores como son el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Es decir, es una educación de alguna manera bastante incompleta. La educación fundamental es la ciencia que nos ayudará a desarrollar una educación distinta, profunda e integral. Esa educación del mañana es la educación o es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, pero también esa relación con la naturaleza y con todas las cosas. Una educación que nos enseña verdaderamente a respetar la vida en todas sus formas y a respetar nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra salud física y psicológica. Porque nos permite conocer el funcionalismo de nuestra mente, lo cual es fundamental, ya que la mente es el instrumento del conocimiento. Pero también debemos aprender a desarrollar y cultivar en forma armoniosa el resto de nuestros centros psicofisiológicos, como decíamos. Mediante esta ciencia trascendental recibiremos las herramientas para poder conocer al yo, al ego, estudiando cómo él se expresa en la mente, en las emociones, en los instintos y en el resto de los centros, con el objetivo de formar al individuo con herramientas prácticas para su propia vida, para su propio desarrollo y para poder relacionarse adecuadamente con las demás personas y con el entorno que lo rodea. Esta educación nos permite descubrir nuestra conciencia y entrar en contacto con ella, para poder también descubrir cómo podemos utilizarla y principalmente cómo despertarla.
La educación fundamental nos enseña el método para poder aprender a pensar objetivamente por medio de lo que es el proceso de investigación, análisis, comprensión y meditación. La educación fundamental comienza desde la edad prenatal con los cuidados y el afecto de la pareja hacia ese niño que se está gestando. La educación fundamental en cada etapa de la vida atiende a las necesidades claves de la persona para su desarrollo íntegro y el desarrollo de todas sus posibilidades, pero también el de una correcta orientación para su desarrollo en su vida. En la infancia, por ejemplo, para poder formar equilibradamente su personalidad y su conciencia. En la adolescencia, para poder hacer un correcto uso de sus energías, de aprender a relacionarse con sus mayores. En la juventud ya aprendiendo a descubrir su vocación y dirigir esa fuerza, esa energía, esa vitalidad y poder orientar positivamente su vida aprovechando los mejores esfuerzos de su vida. En la edad madura, ya para poder formar un hogar y dar una correcta orientación también a sus hijos, para poder vivir una vida plena con su pareja y fortalecer sus vínculos para luego tener una vejez digna, donde poder alcanzar la ancianidad, donde la sabiduría de una vida sabiamente vivida sea esa corona de su existencia y de su legado a su familia, pero también a una sociedad. Se tiene el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela. Pero la disciplina impuesta lo único que hace es generar una resistencia. Y cuando resistimos a algo, luego, en cualquier descuido, caemos en ello con la fuerza de toda esa represión que hemos hecho sobre eso. Por ejemplo, quien reprime algún vicio o mal hábito, luego recae en él con mayor intensidad. La disciplina impuesta destruye en sí la sensibilidad humana. El orden sin libertad es tiranía, pero también la libertad sin orden es anarquía. Por eso es necesario lograr un equilibrio para conciliar el orden con la libertad. Esta es la base de la educación fundamental. Debemos tener libertad y debemos comprender la necesidad de un orden, pero no por una simple imposición, sino como resultado de la comprensión de esto que estamos diciendo. Existe una tendencia casi de toda persona a querer adoctrinar, a querer implantar en la mente de otros sus propias ideas y que estos otros le den la razón y piensen como él mismo. Esta conducta que está prácticamente en todos nosotros y que es casi inconsciente, donde queremos que siempre se nos dé la razón y difícilmente estamos dispuestos a aceptar las ideas de otros, está también en los modelos de nuestra educación actual, donde muchas veces los maestros, sin caer en cuenta de esto, castigan y ponen bajas calificaciones si el alumno no acepta las ideas del maestro o las ideas que la educación intenta implantar. Es indispensable que los maestros le enseñen a los alumnos no qué pensar, sino que puedan enseñarle cómo pensar. Para eso la educación fundamental nos enseña un camino. Ese camino es el camino de fomentar la investigación, el análisis, la capacidad de inquirir, de reflexionar y de meditar, para que aflore como resultado de ese proceso la comprensión, que es la acción de la misma conciencia del estudiante antes de tener que aceptar tal o cual enseñanza. La verdad no es cuestión de creer o no creer, sino de experimentar, de vivenciar y de comprender.
El miedo está muy arraigado en nuestras vidas, en nuestras conductas y por ende en nuestra sociedad. Y nuestra forma de actuar frente al miedo está asociada a la búsqueda de seguridad. Los delitos incluso que son el fondo o que son en el fondo un flagelo dentro de nuestras sociedades modernas, en el fondo están cimentados principalmente en lo que es el miedo de esas personas. Se hace necesario que los maestros enseñen a los niños la maravillosa virtud del valor, a cómo enfrentar nuestros miedos y cómo vencerlos. No es extraño que los padres, por ejemplo, atemoricen a los niños o a los jóvenes para que estudien y si bien esto en el fondo lo hacen con las mejores intenciones, no deja de ser un gran error. Pero en el fondo también esto está movido por el temor de los propios padres. Esto lleva a que sus hijos se conviertan en personas de alguna manera acomplejadas y llenas de temor, llenas de miedos para vivir. Y esto, por una extensión, se traslada a la sociedad. Por ende, en estos tiempos tenemos una sociedad llena de temores. Una sociedad que busca seguridad en todo tipo de cosas. La libertad de elegir una carrera, una forma de vida, una dirección que queremos darle a nuestra existencia, muchas veces se ve coartada, se ve condicionada por nuestros propios temores infundidos, por el que dirán, por miedo a no tener dinero, por miedo a fracasar. Nos aferramos a algo por temor a perderlo. A veces nos aferramos a nuestro trabajo, a una profesión, a una posición, etc. Tememos a la vida, tememos a la muerte, tememos al que dirán, a perder nuestra posición social, a perder una posición política, a perder el prestigio, el dinero que tenemos, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el auto, etc. A todo se teme. En nuestros días el temor es algo que funciona a nivel inconsciente y silencioso, casi de manera imperceptible e invisible a nuestros ojos. Debemos observar todo esto en nosotros mismos para poder ir descubriendo los resortes psicológicos del temor. Aún así, ninguno de nosotros nos consideramos en el fondo cobardes, miedosos, débiles. Todos presumimos de fuertes y de valerosos. Es urgente enseñarles a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridad en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismos, a tener valor y a comprender lo importante de esto para su vida y para su desarrollo. Debemos saber que normalmente no sabemos escuchar. Cuando habla el profesor, el alumno, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Toda la idea de que están escuchando, de que se hallan en un estado de alerta, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. El yo, el ego, traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memoria, etc. Si prestamos atención a nuestro estado interior, podremos percibir cómo nuestra psiquis reacciona y emite toda clase de juicios y traduce lo que está recibiendo sin estar abierto a lo nuevo. La mente, condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres, solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a algo muy especial, la filosofía de la momentaneidad.
Recordemos la necesidad de practicar la clave de sol y el recuerdo de sí, para poder vivir aquí y ahora. Nuestra vida, como hemos dicho también, nos habla y nos enseña. Pero si nuestra atención no está puesta aquí, en el fondo no estamos realmente escuchando. Por eso debemos aprender a escuchar en todo sentido. Debemos aprender a escuchar incluso a nuestra propia vida. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto, como hemos dicho, y darnos una profesión, una técnica para ganarnos nuestra vida principalmente. Esto nos ha llevado al progreso tecnológico para dar solución a muchos problemas, pero a problemas del nivel superficial de nuestra existencia. Y vivir exclusivamente en ese nivel superficial significa, de hecho, atraer sobre nosotros y sobre nuestros hijos el fracaso en nuestras vidas, ya que en nuestras profesiones y en nuestra vida sigue en el fondo apareciendo nuestros miedos, nuestros complejos, el dolor, la competencia, la envidia, la codicia y todo aquello que no logramos superar dentro de nosotros mismos. Sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, oficio o profesión nos lleva al dolor y a la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, los bares, el cabaret, los vicios, las drogas, la lujuria, los excesos sexuales y una larga lista. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión o a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio y la búsqueda de evasivas en nuestra vida. La educación fundamental, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia. Debe ayudar al hombre, al individuo, a comprender que su vida no solamente está en este mundo, que la realidad no es solo lo que sus sentidos físicos perciben, que hay algo más allá de este mundo y de la muerte, que esta no es su primera existencia. Debe ayudarle a experimentar por sí mismo los grandes misterios y enigmas del universo, para comprender la profundidad que tiene la existencia y poder comprender que la vida en este mundo es una pequeña parte de él, y que lo que ayudará a la persona a tener una plenitud en su vida está principalmente en lo que es el desarrollo íntimo de sus infinitas posibilidades. En definitiva, a conocer integralmente el proceso de su existencia. En la próxima lección nos adentraremos en el estudio de las distintas religiones y de sus principios eternos. ¿Qué son las religiones? ¿Cómo se originan? ¿Quién las crea? ¿Cuáles son las verdaderas religiones? Acompáñenos en este maravilloso tema de las antiguas tradiciones religiosas, de quiénes fueron sus avataras, sus mensajeros, y cuáles fueron sus enseñanzas y orientaciones, pero también de las claves para alcanzar la más alta espiritualidad. Todo esto en nuestra próxima lección, el árbol genealógico de las religiones. Estudios gnósticos, una de las prácticas que más se utiliza para el desarrollo de la conciencia y ciertas energías que tenemos dentro de nuestro interior, para activar esas energías, se utilizan las antiguas runas. Las runas son enseñanzas de los nórdicos, de la antigüedad, pero vamos a analizar un poco la historia. Cuenta la mitología que Odín, el dios supremo, quería tener la sabiduría del cosmos, absoluta de todo lo que existe. Entonces se acercó como buscador al pozo de Mimir. Mimir era el guardián del pozo.
Y en ese pozo también estaban las raíces del árbol de la vida, el árbol de los nórdicos, el árbol de las runas. Entonces Odín le pidió a Mimir dejarlo beber del pozo de la sabiduría suprema, pero Mimir, que era el guardián, le dijo que no, que la única forma que podía hacerlo era que le entregara un ojo, que pagara por eso. Entonces Odín se quitó un ojo de la cara y lo arrojó al pozo. Y Mimir, con su cuerno mágico, lo puso sobre el agua y le dio de beber a Odín. Y así fue Odín que despertó la conciencia absoluta y conoció las grandes verdades del cosmos y del universo. Además de esto, Odín se subió al árbol de las runas, se colgó del árbol de las runas, pidiendo también esa sabiduría absoluta y eterna y mágica. Pasó 9 días y 9 noches sin comer, sin alimentarse, y el árbol le entregó la sabiduría. Desde ese momento se consideran las runas como algo mágico. Nosotros lo hemos visto en muchas películas como piedras con un alfabeto, con letras nórdicas, el alfabeto nórdico. Pero en realidad hay un conocimiento secreto, mágico, esotérico, dentro de esas runas. Las runas son técnicas, prácticas antiguas, que nos permiten utilizar ciertas energías dentro de nuestro organismo. Hoy vamos a estudiar la runa Fa. Las runas en sí tienen una postura, tienen una oración, tienen un mantra. Hay que generar un estado de meditación cuando uno la practica. Es una forma de integrarnos con el cosmos y la vida, y a su vez absorber cierta energía que existe en la naturaleza. La runa Fa es la que vamos a estudiar hoy, en esta parte del curso. La práctica de la runa Fa consiste en tomar la posición de la runa, como vemos en las imágenes. Nos paramos frente al sol, sobre todo al iniciar el día, al despertar este día maravilloso de vida, nuevo que tenemos en cada momento. Una vez que nos paramos frente al sol, levantamos la mano izquierda un poco más que la derecha, y las palmas de las manos mirando hacia el frente, para que los rayos del sol impregnen nuestras manos con su calor. Colocados en esa posición, empezamos a utilizar un pranayama. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca en forma rítmica y lenta, para lograr una relajación y mayor concentración. Tratamos de a poco entrar en un estado de meditación, de contemplación interior. Una vez que estamos colocados frente al sol y nos hemos relajado con la respiración y el pranayama que estábamos utilizando, comenzamos a recitar la siguiente oración. Fuerza maravillosa del amor, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Luego de esta oración, repetimos los mantras que corresponden a esta runa. Sería Fa, Fe, Fi, Fo, Fu, alargando cada vocal. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu, tratando de exhalar todo el aire que tengamos en nuestros pulmones. Una vez que hagamos esta secuencia de la oración y las 7 vocales, volvemos a iniciar otra secuencia. Se solicita generalmente que sean 7 veces. Una vez que terminemos con la práctica, agradecemos naturalmente a la vida, a la naturaleza, a nuestros padres interiores, a esa fuerza que tenemos dentro nuestro. Y lo que vamos a percibir, que vamos a tener un estado de conciencia distinto. Durante la práctica, debemos imaginar que las energías de la naturaleza, de ese astro rey, recordemos que todas las culturas adoraron al sol, y no es porque sí, tiene un motivo dentro del misticismo, que tiene que ver con ciertas energías que él proyecta. Debemos imaginar que esas energías ingresan a través de las palmas de las manos, y irradian todo nuestro cuerpo, lo invaden, lo penetran,
y despiertan nuestra conciencia a medida que recitemos la frase. Vamos a sentir que es cierto calor, ciertas energías que se activan. Esta runa es como un activador de la conciencia y vamos a notar que luego de hacer esta práctica en forma continua, que tenemos un estado muy distinto a lo habitual. Pero esto hay que hacerlo para comprenderlo. Es algo que no se puede explicar en palabras. Uno a través de estas conferencias, de este curso, trata de aclarar dudas, trata de guiar en cierta manera a nivel intelectual a cada uno de ustedes. Pero la gnosis surge cuando se practica. La gnosis es una ciencia experimental, no es un dogma ni una teoría. Estas prácticas es necesario que ustedes las hagan para vivenciar este conocimiento, vivenciar el misticismo, ya que estas enseñanzas no nos pertenecen a nosotros, son milenarias y por cierto tiempo estuvieron muy ocultas en la sociedad porque la humanidad todavía no estaba preparada para recibirlas. Te agradecemos por haber presenciado esta clase. Espero que te haya servido, espero que haya sido de tu agrado esta enseñanza y como siempre te invito a la próxima clase, la número 12, donde estudiaremos la clase que se titula El árbol genealógico de las religiones. En esa clase nos daremos cuenta la diferencia entre el dogma, las creencias, la religión ortodoxa y los principios eternos religiosos. Nos daremos cuenta que todas las grandes religiones de esta humanidad han enseñado lo mismo, de diferentes maneras, adaptadas a diferentes épocas. Pero lamentablemente el hombre se ha confundido y ha creado más de 10.000 religiones, guerras, masacres, destrucción, basado en los principios, en nombre de Dios. Esta clase es una clase muy importante para comprender cómo el hombre ha desvirtuado la sabiduría de los grandes maestros y las grandes culturas. Te espero en la próxima. Muchísimas gracias por tu atención.